Gracias a ustedes por la amabilidad, por la generosidad de invitarme. Eh, yo soy, primero, ya que estamos en InfoWorkers, no soy tecnólogo, entiendo muy poco de tecnología, entiendo, mi, 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 mi tema es la teoría política y la sociología política, fundamentalmente, y he trabajado bastante cerca del movimiento sindical en América Latina y en Argentina, trabajando con varias organizaciones sindicales y tengo, por supuesto, muchos amigos en el movimiento obrero y creo en el futuro del movimiento obrero. Este, yo lo que pensé a partir de la sugerencia y la invitación que me hizo Jorge es plantear ante ustedes, que por otra parte tienen sus propias opiniones y desarrollos seguramente temáticos sobre la realidad, es tratar de plantear una mirada sobre este momento que estamos viviendo y de desentrañar algunas fuerzas, algunas fuerzas que puedan ayudarnos, que estén subterráneas y que puedan ayudarnos a recuperar o a recomponer cierta agenda democrática, fundamentalmente, eh, para el caso argentino y, por cierto, también mirando en América Latina, ¿no? Un escritor, Mark Fisher, decía, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Yo creo que efectivamente hay una gran complejidad, ¿no? Y quisiera empezar esto recordando, recordando un pensamiento de Tucídides. Tucídides, aquel griego, militar, estratega, que escribió sobre la guerra del Peloponeso, y, eh, y fue un hombre, digamos, el fundador, podríamos decir, de la historia y del pensamiento realista en la política, ¿no? Tucídides decía, los poderosos hacen lo que pueden y los débiles hacen lo que deben, ¿no? Una mirada dura, pero realista. Él lo aplicaba en ese momento a la guerra del Peloponeso, y hay un episodio muy interesante que, por cierto, lo pueden leer, se llama El diálogo de los Melios. Había una isla pequeñita, una pequeña isla en el mar Egeo, y eh, tenía buenas relaciones con Atenas y tenía buenas relaciones con Esparta. La guerra del Peloponeso es una guerra que se da entre Atenas y Esparta, y que tiene el drama de ser una guerra, casi una guerra civil, porque eran griegos, ¿no? Aunque los espartanos después tienen apoyo de los persas y ganan la guerra. Eh, la guerra del Peloponeso es el fin de la experiencia democrática griega, el fin de la experiencia democrática de Atenas. Y fíjense que desde el 380 más o menos que cae la democracia griega, no se vuelve a utilizar el concepto democracia en la teoría política hasta fines del siglo XIX. Es decir, fue tan traumática la caída de esa esperanza democrática que la humanidad en toda su historia política casi no la usó a esa palabra, democracia. Y en esa isla que yo les decía, la isla, hay una visita que hacen los atenienses a la isla, donde le preguntan, bueno, ¿de qué lado van a estar en la guerra? Si del lado de los atenienses o del lado de los espartanos. Y los melios le dicen, no, nosotros somos un pueblo pacífico.
siempre hemos tenido buenas relaciones con ambos y nos vamos a mantener neutrales. Entonces les dice los atenienses, ustedes no pueden mantenerse neutrales en esta guerra, tienen que tomar partido y tienen que decidir. Bueno, hay varias debates, varias discusiones, y ellos deciden llamar a sus instituciones, convocar a sus instituciones, consultar entre los ciudadanos y deciden mantenerse al margen del conflicto. Es decir, deciden mantener su neutralidad. ¿Qué es lo que ocurre? Los atenienses los masacran, pasan por encima y los masacran. Los venden como esclavos, matan. ¿Qué quiere decir esto? Eh, llama reflexión esto. ¿Por qué llama reflexión? En el momento que estamos viviendo hoy, ustedes saben que hay un reloj, se llama un reloj mundial, que está en Estados Unidos, en una institución norteamericana de físicos, que hace una medida, viene haciendo una medida hace muchos años sobre cuánto nos aproximamos a un holocausto nuclear. Hace un análisis de múltiples variables, ¿no? Y últimamente, hace unos meses yo leí, creo que estábamos a menos de 2 minutos. No son 2 minutos de un reloj, son 2 minutos en un cálculo muy diferente que yo, por cierto, tendría que ser matemático para entender. Pero hay una realidad que nos golpea. Hay una realidad que nos golpea. Lo que está pasando en el mundo en estos días, la velocidad de estos cambios que están ocurriendo, nos dice que hay una crisis. Y que esta crisis, siempre ha habido crisis, podríamos decir, una crisis es una definición de los matemáticos, una crisis es una interrupción en una serie ordenada de elementos. Eso sería una crisis, ¿sí? Pero hay crisis que son coyunturales y crisis que son estructurales. Nosotros estamos viviendo una crisis estructural de la globalización, de un mundo globalizado que va a tener que resolver o asumir o enfrentar esta crisis sabiendo que el mundo no se va a desglobalizar. Este es el tema. El escenario va a seguir siendo global, lo cual es un desafío, ¿no? Bastante importante. Yo siempre distingo tres crisis. Una crisis en tres dimensiones, que es la que estamos viviendo. Hay una dimensión ecológica que tiene que ver con el hábitat. Hay una crisis antropológica que tiene que ver con el sentido de la vida humana, más aún últimamente en el tema de la inteligencia artificial, que nos plantea una pregunta sobre qué es el ser humano o hasta dónde llega esta capacidad para el ser humano de mantener su autonomía y su dignidad. Dignidad quiere decir autonomía. Y una dimensión geopolítica de la crisis, que es la que estamos viendo en el enfrentamiento entre estados de viejo cuño, viejos estados formados en el modernismo liberal, y la balcanización como una nueva realidad que se abre con una evidencia notable, el caso de Siria, ¿no? Entonces, estas tres crisis están actuando conjuntamente, simultáneamente, ¿no? Yo recuerdo estaba yo en
en Venezuela, recién exiliado, cuando leyendo un trabajo de un analista sobre la crisis de la OPEP y demás, decía, lo primero hay que intentar pensar el mundo con categorías diferentes a las que hemos utilizado hasta ahora. Es decir, no es que pensar el mundo, no solamente que el mundo cambió, sino cambiar la forma en que pensábamos hasta ahora el mundo para poder pensar el mundo que tenemos delante. Eh, Dentro de esta crisis hay una dimensión que ustedes conocen muy bien, algunos de ustedes, que es la dimensión tecnológica, y que yo voy a simplemente señalar un aspecto de esto que me parece que incide y que tiene que ver cuando se piensa la crisis. La tecnología ha insertado en la realidad la dimensión de la velocidad. La dimensión de la velocidad. Hemos pasado de la idea liberal, de la idea moderna, fin del siglo XIX, del proceso, de lo procesual a lo instantáneo. Esto lo estamos viendo en la política. No hay procesos políticos, hay instantaneidad política, que está dada hoy por el uso de las redes, por todo esto. Entonces, es muy difícil, si no está la idea del proceso, armar y desempeñarse y desarrollar un pensamiento racional de la política o de otra dimensión. Es decir, es el tema de la velocidad, de lo instantáneo, que modifica las coordenadas de tiempo y espacio. Y hay otro elemento que, que es muy importante, que unos filósofos lo subrayan, que es el tema del suelo. El ser humano está plantado en un suelo. Su condición, desde que bajó de los árboles, cuando se secó la foresta africana y bajó de los árboles y adoptó la bipedestación, y empezó a caminar, descubrió varias cosas. Primero descubrió que al erguirse tenía una distancia mayor para ver, para apreciar, para analizar los peligros y los desafíos que tenía, ¿no? Y hay un antropólogo que dice una cosa muy interesante, dice, pero se dio cuenta de que veía bien hacia adelante, pero no veía hacia atrás. Entonces, dice, ¿qué hacían estos homínidos? Caminaban en grupo, se cuidaban la espalda. Esto lo digo porque tenemos un presidente que dice que el individuo no necesita de otro, ¿no? Entonces, eh, el suelo, ¿qué es el suelo? La tierra, lo que nos sustenta, lo que nos da sensación de que estamos firmes en algún lugar, ¿no? Y que podemos en ese lugar, en ese suelo al que le hemos puesto fronteras, patrias, naciones, etcétera, podemos plantarnos para observar la realidad. Hoy ese suelo está en el aire, está en el aire. Pero nosotros seguimos siendo hijos de la modernidad. Somos hijos de una construcción cultural, histórica, que fue la modernidad, y que a fin del siglo XVIII apareció como figura, como forma articuladora de la convivencia social el Estado moderno, un Estado que tenía
tres dimensiones centrales: un territorio, un suelo sobre el cual se construía y se constituía y tenía sentido una determinada cultura, una vida en común, dado por una ciudad, una polis, una vida en común, donde nos reconocíamos que compartíamos proyectos incluso, y un acuerdo sobre provisión de bienes para mantenernos materialmente. La idea de estado de bienestar surge de ahí también. Después de la Primera Guerra Mundial, que caen los imperios y ya las repúblicas que habían surgido fin del siglo XIX ya se consolidan. Hay un periodo que, entre guerras, entre el 18 y el 39, que es un periodo muy difícil para Europa, que es, por cierto, la cuna de la civilización occidental y de la política que nosotros hemos aprendido, de donde nosotros derivamos nuestra cultura. Aunque nosotros somos latinoamericanos, hemos sido conquistados, hemos sido colonizados, tenemos algo autóctono, pero hemos sido colonizados por Occidente. Pensamos como occidentales, ¿no? Y pensamos con los valores de ese Occidente. En ese periodo entre guerras hay conflictos políticos, sociales, económicos de todo tipo. Ustedes todos sabemos, de la crisis del año 30, de la aparición de la Revolución Rusa, lo que significaba la aparición por primera vez de un régimen autoritario o totalitario, si se quiere, ¿no? Eso no existía en el universo conceptual y teórico de Occidente una posibilidad como esa. Sin embargo, en 1918 aparece la Revolución Rusa y en fines de la década del 20 aparece el nazismo, el fascismo también, pero el nazismo como un fenómeno político absolutamente nuevo. Aparece el totalitarismo nazi, ¿no? Y con una pretendida ética inhumana. En ese paréntesis que ocurren tantas cosas aceleradamente, hay debates entre intelectuales, políticos, economistas, filósofos, sobre hacia dónde va Europa, hacia dónde va el mundo, pero fundamentalmente hacia dónde va Europa. Y se arma un debate muy interesante en los años 30 entre los principales líderes intelectuales europeos sobre la posibilidad de la república liberal. Es decir, cómo hacer posible reconstruir un equilibrio entre la libertad política y la libertad económica, que obviamente estaba rota en ese momento, obviamente se había roto, y que muchos culpaban al liberalismo manchesteriano, que solamente se había ocupado del mercado en lo que había acontecido en Europa. Y se dio un debate muy interesante, entre liberales, sobre cuánto de libertad política y cuánto de libertad económica. En esa discusión estuvieron la famosa escuela austríaca que cita nuestro presidente,
estuvo con Mises, este, eh, estuvieron los que se llamaron neoliberales, ahí surge el apelativo de neoliberales, que precisamente eran aquellos que decían la, la propiedad no es lo mismo que apropiación. La apropiación es un hecho, yo me apropio de algo, pero una sociedad no puede vivir coordinando apropiaciones. Tiene que existir una ley que haga que esa propiedad sea legítima y que además que esa propiedad privada sea protectiva del individuo en comunidad. Es un pensamiento liberal, neoliberal. ¿Eh? Bueno, ocurre en el 39 la Segunda Guerra Mundial y ese debate queda inconcluso. Y en el 45, cuando termina la Segunda Guerra, este, aparece la propuesta, el proyecto y la realización del estado de bienestar o democracia de bienestar, que es de origen, pensamiento de origen filosófico alemán. Esto ya había sido trabajado en Alemania. Ludwig Erhard, que fue el ministro de Economía de Adenauer, formaba parte de la Universidad de Friburgo, donde se había trabajado esta idea de un estado de bienestar. Es decir, de coordinar la, digamos, para decirlo en términos, la libertad del burgués con la libertad del ciudadano, la libertad política y la libertad de competencia. Y se desarrolla la democracia de bienestar. Argentina inaugura su democracia de bienestar en el mismo momento que Europa inaugura su democracia de bienestar. Muchas veces no lo pensamos. Argentina, después de Uruguay, que Uruguay es una sociedad que accede a la democracia allá por la década de 30 con la Revolución Vallista, pero hay una diferencia que ahora la voy a decir entre Uruguay y Argentina. Argentina es el país, la primera sociedad que instaura la democracia en América Latina. ¿Por qué? Porque la democracia es dos cosas. La democracia es Revolución Francesa y Revolución Industrial. La Revolución Francesa, ¿en qué sentido? En la abolición del privilegio, en la abolición del privilegio y en la instauración de un modo de producción industrial que hace posible una organización social diferente, integrada al trabajo y a la producción. Sin esas dos cosas no hay democracia. No es posible la democracia con privilegio y sin industria. Y el drama argentino, en gran medida, es que tuvo una permanente lucha y competencia por mantener esas posiciones desde algún sector de su política, pero tenía que convivir con una oligarquía parasitaria del privilegio que impidió sistemáticamente que Argentina pudiera consolidar su sistema democrático, ¿no? Entonces, este proceso, este estado de bienestar que se instaura a partir del 45 en Europa, el mismo Estados Unidos, dura hasta fines de los 70, mediados de los 70. ¿Qué es lo que ocurre? A mediados de los 70 empieza el final de este proceso. ¿Debido a qué? Debido a dos cosas. Debido al aumento de la productividad, la producción industrial, a la incorporación de tecnología en los procesos productivos y al relativo descenso de la tasa de ganancia del capital. ¿Por qué? Porque el estado de bienestar era cada vez más costoso
en términos de beneficios sociales y de bienestar y de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, para el capital. Entonces, los dos elementos juegan, ¿no? Entonces, ahí comienza a plantearse el capital que este sistema no va más. Y hay una convención que se hace en el año 75, que es un think tank, que se llama Comisión Trilateral, y en ese año se produce un informe que se llama el primer informe de la Comisión Trilateral, donde en este informe se dice sintéticamente: la democracia occidental tiene problemas estructurales de gobernabilidad. Es decir, no es posible democracia y gobernabilidad. La gobernabilidad de los procesos económicos, sociales, políticos, etcétera, no puede darse en un formato democrático. Y a partir de ahí empieza esta famosa palabreja de gobernabilidad que la usan impunemente nuestros dirigentes políticos, sindicales, todo el mundo. Cualquiera habla de gobernabilidad, ¿no? Ignorando el contexto, muchos de ellos ignorando el contexto en que esto surge. Porque esto quiere decir, no es posible la democracia. Si quieren, para gobernar las sociedades no se pueden gobernar con democracia, porque la democracia atrae el conflicto y el conflicto se puede hacer incontrolable y trae la anarquía. Vieja cuestión que planteaba Platón sobre la democracia. Es decir, que siempre venía la anarquía y terminaba en tiranía. Entonces, a partir de esta época viene ahí, todos ustedes conocen, la crisis de la OPEP y la aparición del monetarismo, de la nueva economía, donde se produce un cambio en la teoría del valor. De la teoría del valor trabajo, concebido el trabajo como dinámica de producción de bienes, circulación, es decir, una suerte de ciclo, ¿no? De la producción. Se produce, aumenta la productividad, se producen más bienes, se distribuye más, hay más bienestar, se vuelve a producir. Ese ciclo se corta. Se corta porque atenta contra la acumulación y la concentración de la ganancia que perseguía en ese momento el capital. Ahí cambia la teoría del valor trabajo. Y entonces se vuelve a una teoría, que puede ser la teoría neoclásica, que ya lo habían dicho los primeros, Karl Menger, que es un economista alemán, seguramente lo deben conocer, que es la propensión al consumo. El valor lo determina la propensión al consumo. Es decir, el deseo de consumir. Yo consumo, algo tiene valor porque yo lo quiero consumir. Y ahí hay una vinculación interesante, si quieren ustedes, hasta psicológica o filosófica, que tiene que ver con la revalorización del deseo. Todos sabemos que el deseo humano es infinito, no se puede satisfacer. El deseo es infinito. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos atender? ¿Qué es lo que sí podemos realizar si el deseo no es realizable? El goce. Entonces yo produzco en función no del deseo, sino del goce. Y el goce es instantáneo. El goce me lleva al consumo cada vez mayor de lo instantáneo. Entonces lo que genera valor es este diferencial, esta propensión a consumir para tener momentos de goce.
Entonces, algo ya tiene valor en cuanto me produce ese goce, es decir, yo estoy dispuesto a pagar por ese goce. Con lo cual, el valor ya no se pregunta a nadie por el valor, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el valor? Ni siquiera utilitario. En su momento fue estaba el utilitarismo. Ahora no es utilitario el valor. Lo que importa es cuánto cuesta el precio. Y el valor lo determina el precio. Es decir, el precio determina el valor de la mercancía o del producto. Es decir, hay que crear un mercado de consumo. Si uno lo escucha a Milei, el presidente, habla todo el día de esto, ¿no? Famoso ejemplo que él pone del agua en el desierto y el diamante, o de por qué cuesta, es esto, ¿no? Es, pero de lo psicológico, de esta visión más psicologista, si quieren ustedes, esta concepción del valor, se ha pasado últimamente a una especie de naturalismo, de concepción naturalista, en el sentido de que el individuo nace y tiene ciertas propensiones no a convivir, no a convivir, es concebido como una mónada, como un átomo, ¿no? Como un átomo, y qué es lo natural, y no podemos ir en contra de eso, porque es lo natural. Y lo natural, el sistema de precios también es natural. El equilibrio de precios es natural, la competencia es natural, todo es natural, todo se naturaliza, y eso ha permeado también el debate y el discurso político, donde estamos naturalizando conceptos políticos. Es decir, es natural, como si estuviera dado, como una suerte de cosa indiscutible, indiscutible. Bueno, el tema es que, por supuesto, cuando ocurre esto a partir de los 70, cuando ocurre todo este proceso, fíjense, en los 90 cuando cae el muro de Berlín, se globaliza el mundo, digamos, en el sentido de que Estados Unidos se convierte en un hegemón, un poder de decisión, no solo en lo económico, sino en lo político, en lo militar. Entonces se empieza a pensar cómo gobernar este mundo global. Y allí el Banco Mundial, en los 90, dice, no puede haber primero, los gobiernos nacionales ya son disfuncionales. Los estados nacionales también son disfuncionales, porque hoy no se puede hablar de soberanía territorial, porque nadie puede poner en un mundo global, plantear la soberanía territorial como un límite al avance de las variables del progreso y de la competencia. O sea, la soberanía territorial, tampoco la soberanía monetaria, porque esto impide una economía globalizada, una economía internacionalizada. Y por cierto, tampoco una soberanía fiscal, porque la soberanía fiscal significaría poner límites a capitales globales, internacionales, con lo cual se cortaría esta dinámica positiva, esta dinámica virtuosa del mercado. Entonces, la fiscalidad tiene que pasar por otros andariveles, el debate sobre qué se debe fiscalizar en términos de impuestos, estamos hablando, y qué no.
o cómo debería ocurrir eso. Ahora, esta suerte de capitalismo, de clase capitalista mundial, empieza a pensar que este mundo globalizado necesita un gobierno. Si ya no es posible, no es posible la coordinación entre gobiernos soberanos, ¿no? Entre estados soberanos, es muy difícil. ¿Por qué? Porque entre otras cosas las decisiones toman mucho tiempo y los procesos económicos, financieros, tecnológicos, etcétera, exigen instantaneidad en la toma de decisiones. Entonces, es muy difícil coordinar a través de Naciones Unidas, de la OIT, de todo el sistema que se generó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay que inventar otra cosa. El Banco Mundial dice, hay que crear la gobernanza. La gobernanza, lo habrán escuchado hablar ustedes de este término, es un sistema Sí, que permite coordinar el mercado, bueno, ¿cómo te fue de la, almuerzo? la actuación de los mercados, de los estados y de la sociedad a nivel global. Es decir, se abrirían instancias de consensos, el G20, G7, instancias de consenso para coordinar este, esta, esta, este desarrollo, ¿no? Esto lo plantea claramente el Banco Mundial en sus documentos a partir de la década de los 90. Pero ¿qué ocurre? Esta gobernanza es muy difícil de aplicar porque es muy difícil la coordinación. Entonces, fíjense lo que dice Rockefeller en el 2000. Rockefeller en el 2000 dice, se lo voy a decir textualmente, algo debe reemplazar a los gobiernos y el poder privado me parece la entidad adecuada. Tendremos un gobierno mundial. La cuestión será saber si es por concesión o por imposición. Esta es la confesión de que tampoco funciona el expediente de la gobernanza mundial, ¿no? Bien, el problema frente a esto, así no robo más tiempo, es qué hacer. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo pensar esta realidad? Porque primero, si pensamos en términos nacionales, no podemos escaparnos de lo mundial, de lo global, ¿no? Si pensamos en términos regionales de América Latina, tampoco, porque ahora hay un elemento nuevo que está entrando en América Latina. Ya no es la relación del viejo imperialismo y América Latina y las ansias de emancipación de los pueblos latinoamericanos y los intereses de la potencia americana. No, no, no. Ahora es directamente directivas emanadas de los órdenes institucionales estatales de los estados estatales o del Estado profundo de los Estados Unidos, le hace el, el complejo industrial militar y la banca. Y además tenemos que pensar cómo podemos reconstruir o rehabilitar lo democrático cuando lo que hay ya no es capital y beneficio del mercado. Lo que hay es renta, renta financiera y renta tecnológica o renta del suelo, ¿no? Y la renta, ustedes saben muy bien que es una utilidad no producida. Es la apropiación de un valor no producido. Eso es la renta.
Te dirán, no, bueno, la renta tecnológica, ¿qué inversiones? Sí, ¿quién invirtió en el desarrollo tecnológico más importante que hubo? Internet, la pantalla táctil, todo. ¿Quién invirtió? ¿El mercado o el Estado? ¿No? ¿Quién decidió separar la banca de inversión de la banca comercial en el mundo, que hizo posible que ya no existan más bancos donde uno pueda ir y pedir un crédito para ponerse una empresa, una pyme, o un crédito hipotecario para comprarse una casa, un departamento? ¿Quién decidió esto? Esto fue en los 90, Clinton, la famosa ley Glass-Steagall, que rompió con la banca, la diferencia que había entre la banca comercial y la banca de inversión. Es decir, desapareció la banca comercial y la banca se transformó en banca de inversión, pura especulación financiera. Y así pasó, nos pasó en los 90 a nosotros, y pasó en todo el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo poner de nuevo en valor, yo diría, lo ético? Está mal lo ético. Si uno dice lo ético, lo miran raro. Lo ético viene de ethos, o sea, una palabra griega que decía el modo de convivir. Eso es el ethos, el modo de convivir, la cultura que da el modo de convivencia, la capacidad de construir convivencia. De esto se trata. Entonces, me parece que para las preguntas que tenemos que hacer, nos tienen que ser preguntas impugnadoras del pensamiento que hoy está monopolizando, hegemonizando el debate ideológico, político y económico en el mundo. Tenemos que hacer el esfuerzo por impugnar esos valores, esas creencias ahora naturales, porque es la naturaleza, no se puede contra la naturaleza, porque el cambio climático no existe. Siempre estos cambios hubo, es la naturaleza que evoluciona, no es que estamos contaminando, todo es natural, todo se transformó en natural. La economía es natural, el mercado es natural, todo es natural. Entonces, nada es cultural, nada es creación humana, nada es creación en cooperación del ser humano, nada es cultura como elaboración y como construcción de espacios de convivencia, ¿no? Bien, entonces, nada, con esto termino. No tengo ninguna respuesta. Lo que tengo son ni siquiera preguntas, dudas, pero me parece que el camino podría empezar por ahí. Podría empezar por plantear preguntas, las preguntas que no se, que no se plantean. Este, y bueno, y les agradezco la paciencia de haberme escuchado, y muchas gracias.